Bien, ya está conmigo Jacobo García. Les decía, vean, varias cosas para conversar con Jacobo. Ay, perdón, a ver, aguanta. Ya, ok. Como últimas noticias, bueno, séptimo día de ataques mutuos entre Irán e Israel. La situación de Tel Aviv se agrava día a día. Las barreras del domo de hierro han sido filtradas por varios misiles hipersónicos iraníes. Israel está viviendo de una manera u otra lo que le ha hecho vivir a otras poblaciones, creyéndose siempre intocable. Hoy creo yo que en 80 años de existencia del Estado de Israel es el momento más crítico en todas las ofensivas militares o en todas los impulsos militares que ha tenido Israel desde su creación. Un Estado permanentemente en guerra con sus vecinos, un Estado permanentemente en guerra con aquellos a los que desplazó de su territorio. En guerra no, en franco genocidio. Y que hoy, pienso yo, está en una posición distinta. ¿Cuál es esa posición? Vamos a analizarlo con Jacobo, que ha estado tratando este tema muy a profundidad en esta última semana. Como última noticia, Putin se ha ofrecido como mediador, y Trump básicamente, que ya había dicho que es probable que Estados Unidos participe ya de las ofensivas, no solamente de las actividades de apoyo defensivo en las que ha estado participando, intervenir ya directamente en el conflicto. Lo que ha respondido Trump ante el anuncio de Putin, que se ofrece como mediador para buscar la paz, es: ándate tú a resolver tu guerra primero. Voy a poner a Jacobo García de Mellad en pantalla para iniciar esta charla con mi querido amigo en su casa. ¿Cómo está usted, querido amigo? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué dice, hermoso? Aquí, mi ñaño, todo bien. ¿Cómo está usted? Bien, no he podido poner aquí mi nuevo micrófono, pero bueno, no pasa nada. Ah, bueno, tiene micrófono nuevo, está bueno eso. ¿Qué más, hombre? ¿Qué dice don Ecuañol? ¿Está con la de México el día de hoy? Claro, en honor a la embajada asaltada. Claro. Óigame, a ver, amigo querido, yo he seguido con mucho interés las entrevistas y los análisis que has hecho en esta última semana, y quería reposar o iniciar esta charla principalmente sobre nuestro propio desconocimiento. El desconocimiento del mundo occidental, de no solamente la cultura persa como origen de la civilización mundial y todo lo que ha aportado a la construcción de esta civilización, sino el desconocimiento generalizado sobre su gobierno, sobre los parámetros en los que se hace vida, si se puede, social en Irán y en general en Medio Oriente, y los vacíos que nosotros tenemos a la hora de analizar este tipo de conflictos desde este lado del mundo, que nos hacen caer en errores de interpretación. Así que arranquemos un poco por ahí. Tú has estado investigando mucho, has estado conversando mucho con personas que conocen a profundidad el conflicto, y pues me pareció interesante poder conversar contigo sobre ello. Chévere, no, gracias, amigo Cer. Bueno, de hecho, mira, un secreto que te voy a contar. Antes de decidir venir a Ecuador, e incluso antes de especializarme en América Latina, mi mundo estaba ahí, ¿vale? En el Oriente Medio, en Irán, en Palestina. Pero bueno, creo por cosas de la... En algún momento. Creo que en algún Probablemente. Pero bueno, por cosas de la vida, pues vine aquí y vine para 3 meses y llevo 14 años, ¿no? Y me casé, me divorcié y bueno, y otras cosas. Pero bueno, bien, no me arrepiento. Te digo esto porque siempre he estado bastante ligado, en cierta forma, a lo que pasa en Oriente Medio, y también soy muy honesto, ¿vale? No engaño a nadie. En esto he hecho activismo, ¿vale? O sea, no busquen en mí alguien
neutral, vamos a decirlo así, porque no lo soy. Yo soy muy crítico del Estado de Israel, muy crítico, Fer. Y bueno, sobre Irán, pues me parece un país de verdad apasionante, que la gente no conoce, que tiene muy mala prensa, que te lo pintan como si fuera esta tribu medieval islámica, ¿no? Ahí metida en las montañas, apedreando a mujeres todos los días. Y hombre, problemas y desafíos hay en Irán, sí, y en todo el mundo, pero en este caso y en el conflicto con Israel, yo lo tengo clarísimo. O sea, lo tengo clarísimo que para mí el principal problema es el Estado de Israel, al que, claro que yo le doy el derecho a existir, pero para existir tienes que querer convivir. Y me parece que las políticas de este Estado desde hace tiempo pues no van hacia la convivencia. Y en el caso ahora mismo de lo que está pasando con Israel, el tema de la bomba nuclear, mira, me lo decía ayer el encargado de la misión diplomática, Fer, llevan con este cuento desde el año 90, ¿vale? En los años 90, Netanyahu decía, le quedan 6 meses a Irán para tener la bomba nuclear. Sí. En Irak decían que había armas de destrucción masiva, o sea, siempre tienen excusas, siempre encuentran pretexto para, pues para la guerra, ¿vale? Así que, en fin, si quieres... algo similar, ¿no? En Siria algo similar con el tema de las armas biológicas. Siempre. Mira, es que, ojo, que la gente no tiene memoria, Fer. En Irak, ¿vale? En la primera guerra de Irak, la de Bush padre, no la de Bush hijo, sacaron a una niña de Kuwait, ¿vale? Que era familiar de un diplomático de Kuwait, a llorar en televisión a decir que el malvado Saddam Hussein había matado a niños de las incubadoras y no sé cuántos. Era todo mentira, ¿vale? Entonces, amigo, la primera víctima en una guerra es la verdad. Y está bien, hay dos bandos, de un lado habrá unas razones, de otro otras, pero yo lo tengo muy claro. Para mí Irán no es una amenaza mundial como nos la pintan, es mi opinión. Y bueno, pues podemos hablar ahí de lo que quieras, del país, de la situación. Me interesa eso, porque, a ver, tenemos mucha información en Occidente sobre Israel, luego la procesamos, personas como tú o como yo, que nos gusta consumir información e historia, terminamos por asumir una posición en la que observamos al Estado de Israel como un Estado absolutamente militar y con una vocación guerrerista y una vocación tremendamente dada a la ofensiva con sus vecinos y dada al exterminio o abocada al exterminio del pueblo palestino. Esto desde el año 48. Dicho eso, a mí lo que me interesaba tratar de plantearnos en esta charla, querido amigo, era aquello que no vemos. ¿Cómo está un ciudadano iraní en este momento viviendo esta escalada? ¿Cómo lo están observando los países árabes de la región? Incluso la población de aquellos países que han pasado por un proceso de occidentalización de sus gobiernos. Es decir, que han ido o bien a través de la injerencia internacional para derrocar gobiernos y colocar títeres de Occidente, o bien desde el propio desarrollo social que los ha llevado a occidentalizarse. ¿Cómo está observando occidentalizar sus gobiernos? Quiero decir, ¿cómo está observando la población del Golfo Pérsico, ¿no? En este caso hablamos de Irán y de sus vecinos, de sus vecinos árabes también, que tienen el mismo problema, el mismo, si se puede, no quiero llamar enemigo, pero sí, la misma presencia incómoda en la región. ¿Cómo lo observaría un Jacobo García, un Fernando Ampuero, sentados en Irán, en Omán, en Libia, en Siria? A lo mejor existen, a lo mejor hay la versión Jacobo y Fernando en Omán y están tomando... No me lo quiero imaginar. Lo que esté Fernando, pero existe. No te quejes. Bueno, verás, hermano, a ver, Oriente Medio es una región complicada, es una región diversa y a ver, yo siempre quiero señalar esto, ¿vale?
porque sé que hay mucha ignorancia y muy mala prensa. Cuando uno habla de Irán, Fer, ojo, cuando hablas de Irán, de Siria, de Irak, estamos hablando del origen de las civilizaciones, señores, de las civilizaciones, ¿vale? O sea, Asiria, Babilonia, Persia, ¿vale? O sea, estamos hablando de... Digo porque te lo pintan a veces como si fueran estas tribus que se tiran piedras, ¿vale? O sea, estamos hablando del origen de las civilizaciones. En Irán, sin ir más lejos, Fer, hubo uno de los líderes para mí más fascinantes de la historia del mundo, que casi nadie ha oído hablar mucho de él, que se llama Ciro el Grande, y fue el emperador de un imperio multiétnico, amigo, que dio ejemplos de tolerancia y de buena gobernanza al mundo hace más de 8.000 años, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por ahí, porque te digo, hay veces que la gente cree que esto es un problema de tribus radicales contra el pobre Estado de Israel, ¿vale? Entonces, dicho esto, es verdad que la relación de los países de Oriente Medio con Israel es variada. Es verdad que el tema religioso dentro del Islam es clave. Tenemos el chiismo, tenemos el sunismo y tenemos esta corriente, sobre todo más integrista, salafista, radical, que es el wahabismo, que es el que profesan en Arabia Saudí y Qatar, ¿vale? Es decir, te digo esto porque nos olvidamos que hace no mucho hubo algo llamado Estado Islámico y otra serie de cosas, ¿vale? Entonces, me decía ayer el jefe de la misión diplomática que a pesar de que Irán, obviamente Irán, como rivales, siempre ha tenido las petromonarquías, ¿vale? Irán ha sido rival de Arabia Saudí, de Qatar, porque tienen una rama del Islam diferente y obviamente porque se disputan la hegemonía de Oriente Medio. Pero me decía ayer el jefe de la misión diplomática que hoy en día tienen mejor relación que nunca con sus vecinos, porque los vecinos no son tontos, Fer, y es que están viendo que lo que hace Israel no es solo defenderse, ¿vale? No es solo defenderse. Y de hecho, les reto para que no me hagan caso a mí, vean en la historia el proyecto del Gran Eretz o Gran Israel. Es decir, esto de que Israel es un pobre país que se defiende del malvado mundo, eso está ya desmentido hace mucho. Y hay un proyecto llamado el Gran Israel que tiene fundamentos bíblicos, ¿vale? Para los que llaman teocracia Irán, ¿vale? Llaman teocracia Irán y se olvidan que estos señores se basan en el Antiguo Testamento, ¿vale? Ahora vamos ahí, pero solo te pongo este dato solo. El Gran Israel, Fer. O sea, esta gente quiere expandirse en Oriente Medio. Esta gente ha invadido Siria, Líbano, Palestina, Egipto, Jordania, aunque ahora ya se llevan bien. Ha bombardeado a Irán. Ha estado metido en la guerra de Irak con Bush. O sea, que no me vengan con cuentos de que solo vienen a defenderse. Y repito, el tema de Irán es un régimen, bueno, cuestionable, como todo en la vida, pero mucho más democrático que muchas petromonarquías del Golfo de Oriente Medio. Y por otro lado, señores, esto no es una discusión de cuál es el país más democrático. Esta es una discusión de cuál es el país que amenaza la paz mundial. Punto. No hay más. Te lo digo porque muchas veces te llevan al terreno de ay, es que Israel es una democracia occidental y los otros son unos ayatolás locos. Señores, primero que eso no es verdad, pero segundo, yo no soy aquí el sacerdote que viene a invadir países que no son democracia. Es el mismo error que cuando invadieron Irak. Fernando, acuérdate, había que llevar la democracia a Irak. Toma democracia, ahí la tienes. Dicho eso, marquemos un poco este procesamiento de la información en cuanto al Estado teocrático, ¿no? Que se lo señala también a Irán. No sé si viste el intercambio entre... Voy a por el cargador mientras, ¿eh? Por favor. Tú sigue, que solo voy a por el cargador. Sigue. Te sigo hablando. Sí. Y le decía, mira, o más bien te decía, no sé si viste el intercambio entre Tucker Carlson y Ted Cruz. No,
pero No. más o menos estoy al tanto de los otros intercambios que ha tenido. Okay. Pero si me lo puedes contar, mejor. Ted Cruz decía, y lo traigo a colación porque lo acabas de mencionar, ¿no? Mencionaba el Génesis, él decía, yo soy cristiano, y en el Génesis dicen, ni siquiera sabía que era en el Génesis, eso lo dice el entrevistador, ¿no? Dice que maldito aquel que esté contra el Estado de Israel. Y ese es un poco el motivo o el motor que produce luego teorías de sionismo recogidas en el protocolo de los sabios de Sion, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si lo has leído, pero es la radiografía perfecta escrita en los años 20, publicada en los años 20, de lo que estamos viviendo hoy un siglo después. Dicen que es una conspiración, pero hay mucha tela ahí en ese libro. Sí, sí. Mucha tela. ¿Cuáles son no solamente los vacíos, no solamente las grietas que deberíamos rellenar, sino también las cosas que deberíamos comprender y que se salen de la lógica occidental, porque es difícil comprenderlas desde este contexto, de lo que está, de cómo está concebido Irán como sociedad principalmente, más allá de como gobierno? Mira, Fer, hay un mito, a ver, en esto hay que reconocerlo. Los israelitas son los genios de la propaganda, el victimismo y otra serie de cosas. Y la infiltración. En eso nadie les gana, ¿vale? Y es increíble cómo se han metido en esta rama del cristianismo evangélico, ¿vale? Y les han hecho creer que ese Israel del que hablan en la Biblia es ese mismo Israel de hoy. Exactamente. El Estado de Israel con las fronteras del 48, del 67, claro. Con las fronteras que quieras, pero es increíble cómo este cristianismo, y sobre todo en América Latina, que aquí nos meten todos los males siempre, te justifica o te dice que el Estado de Israel hoy es el pueblo de Dios, ¿vale? O es ese mismo Estado que te hablaba en la Biblia. Y es increíble porque, entre otras cosas, lo que esta gente no sabe, y no entro en problemas religiosos, pero hay que decirlo, ¿vale? O sea, la única religión que no reconoce a Jesucristo es el judaísmo, ¿vale? No es mejor ni peor, ¿vale? Solo estoy describiendo los hechos, mientras que el chiismo iraní sí te reconoce a Jesús, ¿vale? Para la rama chiita, Jesús es uno de los grandes profetas junto a Abraham, junto a Mahoma, junto a Mahdi. Repito, que esto no es un debate teológico, ¿vale? Pero digo esto para que veas cómo les han lavado la cabeza a nivel político y hoy ves fotos, sobre todo de las tías del Piolín en Facebook, donde sale Jesús con la bandera de Israel, que yo es para caerme patas, ¿vale? Pero bueno, eso por un lado. Yendo a lo que decías de lo de Irán, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Sobre la sociedad iraní, ¿no? Me decías algo sí, sobre la sociedad iraní, porque vamos, entendemos la occidentalización de del relato, porque viene de Israel, que está básicamente, es una población básicamente compuesta de europeos. Correcto. ¿No? Vamos a Irán. Correcto. Buen punto. Ahí. Bueno, buen punto. Y permíteme terminar este mito. O sea, eso de que Israel representa, no por ti, lo digo por estas ramas evangélicas, eso de que Israel representa los valores de la sociedad occidental, permíteme reírme, ¿vale? Porque sí, obviamente hay una matriz, ¿no? En común. Los invasores de Palestina, amigos, son polacos, son de Ucrania, son rusos, algunos sefardí, no muchos, ¿vale? Sefardí, recuerden, son los judíos que vienen de la parte de África y de España, de la península ibérica, ¿no? Que hay mucho tipo de judíos también, pero bueno, para no alargarme el rollo. Te venden esto, que Israel es Occidente, cuando les invito a que lean no solo el protocolo de los sabios, como dices tú, que lean no solo la Torá, ¿vale? Que lean el Talmud y que vean, para este fanatismo supremacista, cómo tienen esta concepción de que son el pueblo elegido que pueden hacer lo que les dé la gana con el resto del mundo. Repito, no estoy generalizando, no digo que esto es un tema de todos los judíos ni de todos los ciudadanos de Israel, pero desmitifiquemos esto de Occidente. Vamos a Irán. Mira, Fer, repito, Irán, Elam,
Imperio Aqueménida, Sasánida, o sea, ustedes van a encontrar Imperio Persa, Darío, Ciro el Grande, ¿vale? Es decir, vean la historia y en Irán tienen un país, si no recuerdo mal, son 80 millones de habitantes. Un 92. país 92, perdón. Perfecto, gracias por la corrección. Un país multiétnico, enorme, con una historia impresionante, que sí, en un momento de la historia, pues como en Oriente Medio, por el influjo de el Imperio Bizantino, Constantinopla, Turquía y demás, pues llegó el Islam, ¿vale? Pero a lo que voy con esto es que Irán no es una población, primero que no es una tribu sin cultura, ¿vale? No es Arabia Saudí. Arabia Saudí es un país que se crea hace 50 años con una tribu... Como un tapón de los intereses de Occidente en la región, claro. O sea, Fer... Aquí amigo, para una muralla que separe estos intereses, sí, de acuerdo. Le reto a cualquier ciudadano que compare la cultura de Arabia Saudí con la de Irán. O sea, vayan y comparen. No me hagan caso a mí, ¿vale? Vayan a Arabia Saudí y háblenme de cultura, háblenme de lo que ven ahí de civilización, ¿vale? O sea, tú en Irán, repito, vas a encontrar cosas de hace miles de años, repito, Elam, Aqueménidas, Sasánidas, Ciro, Darío, ¿vale? ¿Por qué te lanzo este rollo, Fer? Porque Irán es esto, ¿vale? Irán es una sociedad multiétnica que hay que entender que antes de 1979 vivía un régimen más occidental, ¿vale? Porque para los que tanto les gusta el argumento occidental, el Shah de Persia, Reza Pahlavi, antes de 1979, era el emperador monarca de Irán, ¿vale? Y ahí seguramente ustedes han visto fotos de mujeres sin velo, fotos más occidentales, ¿vale? Fotos de un Irán supuestamente más próspero, pero la realidad es que eso era un régimen, no era una teocracia, pero era una dictadura con uno de los servicios secretos más mortíferos de la región, ¿vale? El Sabak. Repito, no me crean a mí, vayan e investiguen. Entonces, ¿qué te digo esto, Fer? Porque al final, la revolución islámica, oye, puede ser de nuestro agrado o no, pero es algo que surge de la historia del propio Irán, de las condiciones históricas del propio Irán y de la cultura mayoritaria de Irán. Al final, mira, ¿es una teocracia? Sí, pero es una teocracia que combina también elementos democráticos. En Irán hay elecciones, ¿vale? No estoy defendiendo, no estoy haciendo una apología de la democracia iraní, pero hombre, en Irán al menos eliges al presidente de gobierno. No es como Arabia Saudí o Qatar, ¿vale? Que luego tiene el Consejo de Guardianes, el Ayatolá, el líder supremo, sí, pero elecciones hay. Es más, tienes la comunidad judía, la segunda después de Israel más grande de Oriente Medio y la tercera después de Turquía. Ahí quisiera parar la pelota, por ejemplo, porque justamente en la construcción de estas sociedades donde están nuestros más grandes vacíos de conocimiento, ¿no? Una cultura que ha sido, como tú bien dices, ¿no? Cuna de la humanidad, ¿no? De la cultura. ¿Sí, señor? Ha pasado por miles de años de historia, asumiendo la convivencia de distintos en su territorio. Es importante este ítem que tú acabas de mencionar. Es la segunda población judía en el Golfo Pérsico. ¿Cómo vive un judío en Irán? Eso es importante también decirlo, ¿no? Porque ahora el relato que se está consumiendo en Occidente es todos nuestros vecinos nos odian por ser judíos y son antisemitas. Hablemos de eso, hablemos del día a día en Irán de un cristiano, de un judío, claro, que es también lo que se le señala a los regímenes teocráticos. No admite la posibilidad de otras religiones, no admite la posibilidad de otras creencias. Asentémonos para ir llenando estos vacíos en cómo vive alguien cristiano ortodoxo como yo, alguien católico como la mayoría de mi audiencia o alguien judío. ¿Tú eres ortodoxo? ¿Eres cristiano ortodoxo? Yo soy ¿Me lo dices en serio? Sí. Sí. Mira, esto es arte ortodoxo, amigo. Sí, señor. Un icono ortodoxo. Muy bien. ¿Qué sorpresa? Bueno, a ver, mira. Me decía ayer el jefe de la misión diplomática, de nuevo. Hay una calle en Teherán donde está la Cancillería iraní
que conviven ahí en la misma calle, una mezquita, una sinagoga, una iglesia cristiana y un templo del zoroastrianismo, ¿vale? Es decir, la religión previa al monoteísmo. Para que vean, o sea, por eso te digo que cuando hablo de Irán, amigos, estamos hablando del origen de la civilización, ¿vale? E Irán, al contrario que países como Qatar, ni se hable de grupos fundamentalistas como ISIS, ¿vale? Ni se hable del nuevo gobierno de Siria, del que nadie te habla, ¿vale? Pero es un gobierno que viene de Al-Qaeda. Pero de ahí nadie te habla. No está pasando nada en Siria. Todos los problemas son en Irán, ¿no? Entonces, Irán tiene una tradición de convivencia, amigo, y de tolerancia religiosa. Te repito, Ciro el Grande fue un emperador que permitió el regreso de los judíos a Jerusalén a construir el templo, amigo. O sea, Ciro el Grande, te estoy hablando, repito, si no me falla la memoria, siglo VI a.C., creo, ¿vale? Más o menos, por ahí. Entonces, amigo, por constitución, constitucionalmente hablando, en Irán está reconocido no solo la tolerancia religiosa, los judíos tienen un sitio en el Parlamento, igual que los escaños que tienes aquí para los migrantes. En Irán tienen un escaño reservado para los judíos, ¿vale? Están constitucionalmente reconocidos y protegidos, tienen autonomía en el manejo cultural y religioso de centros judíos, de sinagogas. Es más, ¿quieres que te cuente algo? Hace 2 días salió la comunidad judía iraní a protestar por los bombardeos del régimen sionista, ¿vale? Entonces, lo que la gente tiene que entender, Fer, que no es lo mismo judío que sionista, ¿vale? El pueblo judío es una comunidad milenaria, étnico-religiosa, de diferentes matices que ha vivido en diferentes partes del mundo y sigue viviendo en diferentes partes del mundo. O sea, los judíos, hay judíos aquí. Es más, hay judíos en el gobierno de Noboa, ¿vale? Es decir, judíos hay en España, en Ecuador, en toda la parte del mundo. Algunos son sionistas y otros no. Y el sionismo, amigos, es una ideología moderna, una ideología nacionalista, ¿vale? De hace 100, 200 años, vamos a poner, que aboga por el derecho del pueblo judío a tener un Estado. Y esto lo podemos discutir, pero el problema es que ese derecho, Fer, y termino, se ha convertido en el derecho al supremacismo sobre el resto de sus vecinos, ¿vale? Y el creer que por ser ese pueblo elegido pueden bombardear, matar, invadir, conquistar y hacer lo que les da la gana, mi querido amigo. Y eso es una amenaza para la paz. Y en Irán, vuelvo a repetir, Fer, Irán no es un país pobre y atrasado como la gente cree. Irán es una potencia regional. Irán, a pesar de declaró la guerra por Irak después de la Revolución Islámica, a pesar de las sanciones, a pesar de las amenazas y todo, pues es un país que, oye, es un país con grado de desarrollo considerable, ¿vale? Ahora, repito, que hay problemas, claro, son 90 millones, Fer, o sea, ¿cómo van a estar los 90 millones a gustos y felices con un régimen? Claro, ahora, y lo juzgamos siempre por el sedazo de nuestra formación occidental, ¿no? Entonces, exacto, que se viva en Teherán como se vive en Iowa, en Massachusetts, ¿no? O damos lecciones, oye, los quiteños de bien, dando lecciones a Irán cómo tiene que vivir. O preocupados por los derechos de las mujeres, ¿vale? Gente que golpea a sus esposas aquí desde Quito, que yo los conozco, hablando de los derechos de la mujer en Irán. Es que es para caerte para atrás, mi querido amigo. Ahora, la composición religiosa no deja de ser importante en el desarrollo de la región, ¿no? Hablábamos de el wahabismo, hablábamos del sunismo, hablábamos del chiismo. ¿Cómo se compone esta zona del mundo, esta región del mundo, a partir de sus diferencias religiosas y cuáles son las diferencias que marcan en la formación de los estados también, en el desarrollo de estas sociedades? Buen punto, porque esto es lo que te marca hoy un poco la geopolítica y la correlación de fuerzas. Mira, en el Islam tienes 2 grandes ramas, chiismo y sunismo, ¿no? No vamos a entrar en la discusión teológica de dónde viene la escisión, porque no, es como hablar de la escisión
de protestantes y católicos, no nos interesa. Pero tú tienes países donde hay una mayoría chiita, entre ellos Irán, Irak, ¿vale? Yemen, que ahí tienes a los hutíes, que, ojo, que es una fuerza importante hoy, que está también... está tomando parte en el conflicto desde hace tiempo, ¿vale? En la región tienes a Bahrein, pero Bahrein nadie ha oído hablar de ello y Bahrein está siempre amenazado por Arabia Saudí, ¿vale? Pero bueno, tienes a Siria, que Siria, la rama del chiismo es la rama alawita, ¿vale? Que era la dinastía de los al-Assad, de Bashar al-Assad, Okay. Que si bien no son mayoría en Siria, no hay una mayoría chiita, esta dinastía era la que estuvo en el gobierno los últimos 50 años. Y repito, para que vean, quítense mitos. Siria era, Fernando, un ejemplo de convivencia, de tolerancia. En Siria era un país más occidental que Israel. Siria y Líbano, tú vas y no hay velos, no hay sharia, no hay imposición dogmática del Islam de nada, ¿vale? Ahora sí, ahora que gobierna Al-Qaeda, ahora sí. Pero ya no te lo mencionan los medios, ¿vale? Entonces, tienes esta rama del chiismo y, geopolíticamente hablando, tienes el eje de la resistencia, que te engloba a Irán, a Yemen, a Hezbollah, que es la rama chiita de Líbano, antes a Siria, pero que ya cayó, y todo esto en torno a Palestina. Y del otro lado, amigo, yo no te voy a decir que hay un eje, porque no lo hay. Lo que hay es una prostitución de valores del mundo árabe. Ni hablemos de estas monarquías, porque yo de verdad, Fernando, es que de verdad te lo digo. O sea, ¿tú has oído hablar de alguna vulneración de derechos de Arabia Saudí el último año? ¿A qué no? ¿A qué no? Ciertamente. Pues que vayan. Oye, mi santo padre, que en paz descanse el hombre, que él trabajaba en barcos de joven y viajó por todo el mundo, ¿no? Siendo un pobre hombre, un pobre hombre en buen sentido, me contaba que él iba a Arabia Saudí, te estoy hablando de los años 70, Fernando. Y cuando estaba en Arabia Saudí, pues puta, o sea, ibas al mercado de no sé dónde y había ahí la ley del talión. ¿Han oído hablar de la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, pues esa es la ley que tienen allí. Robaste una gallina, ven aquí, pues puta. Le ponían el brazo, ¡zas! Y se lo cortaban en público. Eso era Arabia Saudí, amigo, ¿vale? Pero de eso no vas a ver denuncias, no vas a ver fotos, no. Interesa criticar a Irán, ¿vale? Entonces, amigo, del otro lado tienes eso, tienes Jordania en manos de un rey sátrapa vendido a Israel. Tienes a Egipto, que era el país glorioso del panarabismo, que hoy se ha quedado en eso, en una dinastía corrupta, manejada por militares cercanos a Israel. Y tienes, como hemos dicho, Fer, las petromonarquías que están a su interés y a su baile, que es Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudí. Les importa más ganar la Champions con el City o el PSG que lo que pasa en Palestina. O sea, esa es la decadencia moral de las monarquías del Golfo, amigo. Ahora, este proceso de occidentalización también deriva en un relato de héroes y villanos, ¿no? Y donde se asienta también este relato permanente de que niegan el derecho de la existencia del Estado de Israel. ¿Qué tan cierto es eso? Escuchaba a Francesca Albanese, que es absolutamente fabulosa, ¿no? Decir, ¿quién es? Me suena. Francesca Albanese fue es una abogada internacional, es una international lawyer, ¿no? Que fue oficial de Naciones Unidas y hace reportes especiales sobre la situación es fantástico. Yo te recomiendo que le pares bola, porque es fantástico. Me decía, ante una pregunta sobre este tema, ¿no? Y le decían, entonces, ¿por qué se niega el derecho a existir de Israel? Ella decía, a ver, los estados solo existen. No hay tal cosa como el derecho a existir. Los estados suceden, las sociedades a lo largo de los siglos van construyendo estos estados y de repente sucede en un momento de la historia que los estados existen. Pero está este relato occidental, ¿no? De que los vecinos quieren negar la existencia del Estado de Israel. Hablemos un poco de ello y de cómo eso determina las relaciones entre vecinos en esa zona del mundo.
Mira, aquí hay dos temas importantes, Fer. El primero, el hecho histórico en sí, ¿vale? Por el cual se crea el Estado de Israel, que es un hecho muy polémico, ¿vale? O sea, por más que tienes toda la razón, al final los estados se crean y una vez que se crean, pues se normalizan sus relaciones, su representación diplomática y convives, ¿vale? Pero antes de eso, la propia creación del Estado de Israel ya es una creación artificial, ¿vale? Y te lo voy a decir así, porque hay estados, repito, Irán no es un estado de hace 80 años, ¿vale? Estamos hablando de miles de años, pero Israel, amigos, les guste o no, es una creación artificial en una región que estaba habitada y poblada por gente, amigo Fer. Y yo no niego, ¿vale?, el derecho del pueblo judío a tener un Estado, que está bien, nadie niega el sufrimiento, la persecución, de acuerdo, ¿vale? Pero te digo esto porque, claro, cuando ya te hablan de esto, de reconocer, a veces están olvidando esta parte de la historia. Y ese Estado, cuando se fundó ese Estado, implicó la migración de millones de seres humanos palestinos, los que pudieron escapar. Otros fueron masacrados. Sí. Ahí tienen la masacre de Deir Yassin, ¿vale? Lean. Es más, tanto que acusan a Irán de terrorismo, amigo Fer, les voy a dejar 3 términos. Stern, Irgun, Haganá. Las 3 bandas terroristas de Oriente Medio del Estado, no del Estado de Israel, porque no existía, sino de los judíos sionistas que fueron invadiendo esas tierras antes del Estado de Israel. Y mataron a británicos, mataron a árabes, mataron a quien se les ponía por delante, ¿vale? Entonces te digo esto primero porque aunque alguien pudiera en tela de juicio, ¿vale?, el derecho de Israel a existir, es que tiene algo de razón de ser, ¿vale? Porque se creó de tal forma que ha provocado inestabilidad, guerra, migración, conflictos. Oye, la guerra civil del Líbano viene provocada en parte por el éxodo de palestinos al Líbano, ¿vale? O sea, todos los problemas de las últimas décadas, amigo, de verdad, no es por hacer un tema de héroes y villanos, pero esta implantación artificial de un Estado ha provocado problemas que duran hasta hoy. Pero bueno, eso 1, 2. Vamos a suponer, ya, eso pasó, tienen derecho a existir, de hecho, oye, son reconocidos ya por la mayor parte de países del mundo y por sus vecinos, Fernando, ¿vale? Esto ya no es como la guerra de los 6 días del Yom Kippur, que los vecinos le declaraban la guerra. Egipto reconoce a Israel. O sea, ahora Siria tiene mejores relaciones con Israel que nunca. Líbano reconoce a Israel, ¿vale? Jordania, o sea, Jordania es la prostituta de Israel, ¿de acuerdo? Ahora, tienes a Irán, que efectivamente, no hay un reconocimiento. ¿Eso implica querer borrarles del mapa? Bueno, pues es una discusión, ¿vale? Es una discusión que unos dirán que sí, otros dirán que no. Yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión es que entiendo el derecho de Irán a no reconocer al Estado de Israel, que hay que entender, Fernando, ¿sabes quién era el dueño del Shah de Persia? De ese dictadorzuelo antes de 1979, el Estado de Israel. ¿Sabes qué Estado usufructuaba gratis todo el petróleo de Irán? A través de la bomba de oleoductos, Eliat y que no sé qué, ya no me acuerdo, pues, no me quiero hacer el sabio, ¿vale? Pero, en resumen, el Shah de Persia era la prostituta de Israel, Fernando. Le robaba todo el petróleo, ¿vale?, bombeando por unos oleoductos con la ilusión de que ese petróleo se vendía hacia Europa. Mentira, ¿vale? Entonces, amigo, un Estado que te amenaza, que te mata científicos, que provoca atentados terroristas, que te manda bombas, o sea, Irán no ha provocado ninguna guerra. Ya no estás defendiendo tu derecho a existir, estás defendiendo tu derecho a... Entonces, amigo, ¿qué hacemos? Yo te aseguro, conociendo la cultura iraní, yo te aseguro, si hubiera una voluntad sana de convivir, yo te aseguro que los iraníes se sientan mañana con los israelitas y firman un acuerdo de paz. Pero, coño, o sea, le dicen a Irán, reconoce el derecho a asistir a Israel, y Israel lo que está haciendo es todos los días el derecho a no vivir de Irán. Asesinando científicos, asesinando ciudadanos. Entonces, ¿qué quieren? O sea, ¿qué quieren? ¿Me explico? Sí, ahora, es jodido el tema.
se acusa también a los estados persas y árabes de tener una vocación guerrerista. Pero durante los últimos 2 años o año y medio, desde el 7 de octubre del 2023, lo que hemos visto es en esta vorágine de información en la que vivimos hoy en el mundo occidental, lo que hemos visto es militares israelíes disfrazados de mujeres palestinas cargando hijos, burlándose de su muerte. Lo que hemos visto es israelíes en Europa o en Estados Unidos haciendo lo propio. Es casi una tendencia de redes sociales la burla y la deshumanización al pueblo palestino mientras se defiende este derecho a existir, ¿no? En el que resumen toda esta vocación guerrerista. ¿Qué hace falta para que Occidente observe esto? ¿Qué hace falta para que, por ejemplo, la Unión Europea diga, bueno, hasta aquí llegamos? Es que no se puede seguir validando, es que no se puede seguir apoyando, es que no se puede seguir financiando este tipo de actitudes contra otra población, contra otra presencia en el mismo territorio, ¿no? Mira, Fer, es curioso, ¿no? Porque los que claman por el derecho a existir, ¿vale? Son los que niegan el derecho a existir del otro. Palestina debería ser un Estado, ¿vale? No olvidemos esto. O sea, la partición, ¿vale? Desde 1948, desde 1967, o sea, hay unas fronteras definidas. Y vean el mapa hasta hoy de lo que debería ser Israel y Palestina y de lo que son hoy, ¿vale? Para los que dicen que solo se defiende. ¿Por qué te digo esto? Porque toda esta narrativa, ¿vale? De los malvados países árabes guerreristas, olvidan esto. Olvidan que Palestina, Fernando, no tiene ejército. O sea, es muy fácil, Fernando, a mí jamás no me gusta, ¿vale? Pero yo no voy a venir desde mi púlpito cómodo aquí, desde mi casa, a condenar a Hamás y Palestina cuando ni siquiera tienen un puñetero ejército, Fernando. O sea, los otros tienen uno de los ejércitos más preparados del mundo, masacrando a niños y mujeres, y del otro lado no tienen ni un puto ejército, Fernando. Entonces, ¡ay, los malvados de Hamás! Claro, claro. Permíteles ser Estado, permíteles tener su ejército y hablar. Pero qué fácil es decir, ¡ay, no me reconocen! Claro, no me reconocen si tú mismo no reconoces el Estado. Si tú mismo incumples todos los putos ordenamientos y leyes de Naciones Unidas desde 1948, ¿vale? Entonces, lo que llaman a veces el ansia guerrerista de estos países, yo lo llamo el eje de la resistencia, amigo. Porque lo que hace Palestina, lo que hace Yemen, lo que hacía Siria y lo que hace Irán es resistir. Es resistir. Y les reto, díganme qué país ha sido invadido, amenazado o declarado la guerra por Irán. No desde 1979, desde los últimos 200 años. Díganme cuál. Vale, porque aquí es donde te distraen. Estuvo en guerra con Irak, pero la invasión fue iraquí. De Saddam Hussein. Pero, o sea, no hay una invasión más clara que esa, Fernando. O sea, el amigo Saddam, que se parece a Jaime Nebot, ¿verdad? Igualito, bueno. En el 96, Simón, en la elección del 96, Simón. Puta, es que, pues, pero claro, que ahí entiendes que Jaime Nebot pues tiene raíces árabes, ¿no? Pero es que es igual el cabrón. O sea, el bigote ahí de Saddam, bueno, son iguales, ¿vale? Pero, brother, Saddam Hussein le declara la guerra a Irán. O sea, Irán triunfa la revolución islámica y al día siguiente tienes a Saddam Hussein invadiéndote y tocándote las narices, ¿vale? Entonces, amigo, repito, digo esto, Fernando, porque la gente te suele llevar la discusión a pero es que Irán es una teocracia, pero es que en Irán los derechos, las mujeres, oiga, aquí estamos discutiendo cuál es el país que amenaza la paz mundial, ¿vale? No cuál es el régimen democrático ideal. Que cuando haya que criticarlo, lo criticamos. Yo lo critico sin ningún problema, ¿vale? Pero, amigo, esta es la realidad. Y es también un recurso discursivo eso, ¿no? Amplías para diluir, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablas de la condición de las mujeres? ¿Y por qué no hablas de que Perico... No, estoy hablando de esto. Estoy hablando de esto que nos preocupa hoy.
y que creo que es un tema a apuntar. No me obligues a hablar, no me amplíes el escenario para diluir lo que estoy tratando en este momento. Y es un grave recurso, un recurso muy recurrente en el diálogo totalmente político. Es la falacia también del hombre de paja y de todo esto. Sí. Desacreditamos a Irán porque deformamos la realidad, el ayatolá, el radical. Y repito, Fernando, Occidente tiene poca legitimidad para dar clases de moral a los demás. Y aunque la tuviera, aquí la discusión no es el régimen interno, la discusión es qué país es una amenaza para la paz y cuál no la es. Me habías hecho una pregunta, ya se me ha olvidado, hermano, no sé cuál era. Algo me dejé... Pero sabes que nos quedan poquitos minutos y yo quería ampliar un poco a la discusión al escenario geopolítico mundial, porque estamos observando aquí la amenaza del poseer armamento nuclear o la inminencia que declara Netanyahu desde el año 1990 de que Irán busca armamento nuclear y está a 3 días desde el 90 de obtenerlo, siendo que Israel posee armamento nuclear. ¿Cómo estamos analizando en la escena geopolítica esta capacidad de armarse nuclearmente? Cuando al final, si tú revisas la historia, a ver, de nuevo, estoy seguro que el deseo más profundo de personajes abocados a los intereses de Estados Unidos sería invadir Corea del Norte. ¿Por qué no lo invaden? No lo invaden porque Corea del Norte tiene armamento nuclear. Entonces, ¿por qué ahora están bombardeando Irán? Bueno, porque va a tenerlo. No, ¿cómo estamos observando esta capacidad? ¿Cómo estamos observando este derecho, si se puede, de las naciones de desarrollar armamento nuclear? Yo creo que el armamento nuclear no debería existir, es decir, la energía nuclear no debería aplicarse al armamento, pero indistintamente de ello y estando donde estamos, ¿no te parece que hay un doble rasero con el que observamos a las potencias que desarrollan o que quieren desarrollar este tipo de armamento? Pero totalmente, Fer. O sea, yo repito, a ver, ¿quién tiene el derecho divino, ¿vale?, a tener armas nucleares? ¿Y quién tiene el derecho a decir que ellos pueden tenerlas y el resto no? O sea, ¿quién? Y aquí viene otra vez las falacias. Ah, pero es que Israel es occidental, pero ¿cómo le vas a dar una bomba a los ayatolás? No. Esa no es la discusión, señor, ¿vale? La discusión no es quién puede tener bombas nucleares porque me cae bien o cae mal. No. Esto es, según el ordenamiento internacional, ¿vale?, quién puede o debe tenerlas y quién no. Y esto es una puta hipocresía, Fernando. Mira, ¿sabes cuál es el único país, ¿vale?, que tiene bombas nucleares? ¿Por qué es más peligroso el armamento nuclear en manos de los ayatolás que en manos de Netanyahu? Pero, ¿quieres saber algo? Y esto yo doy fe de lo que voy a decir, Fernando. En la religión islámica, sobre todo chiita, es un pecado de muerte tener una bomba nuclear y usarla contra otro ser humano, ¿vale? Y no te estoy diciendo con esto que no quieran tenerlas, pero es que tener bombas nucleares no es para usarlas, es para disuadir, ¿vale? Mira, nadie en el mundo va a usar una bomba nuclear porque si la usas, el otro te lanza otra y se acaba el mundo, señores. Hay algo en relaciones internacionales llamada destrucción mutua asegurada, ¿vale?, que es todo este mecanismo que hay tras el armamento nuclear. Yo tengo armamento nuclear porque a través de ello me hago fuerte y defiendo mi soberanía. No es que... Por eso Cachemira, por ejemplo, no termina de estallar, ¿no? Claro, porque tienen bombas nucleares tanto India como Pakistán, que por cierto, me van a decir que Pakistán no es más peligroso que Irán con bombas nucleares. O sea, no me jodan. Pero aquí está la puta hipocresía, Fernando. El único país que usa las bombas nucleares, microbombas nucleares en atentados terroristas en el mundo, se llama Israel, ¿vale? Y vayan, investiguen el desierto del Negev, la central nuclear de Dimona, ¿vale?, en el desierto del Negev, y vean quiénes están produciendo microbombas nucleares para hacer atentados terroristas, ¿vale? Oye, vean... Ajá.
el direccionamiento específico de los ataques hacia centrales de energía nuclear tenía esa intención de crear desastres nucleares en Irán y en Teherán. Pues hombre, cualquiera que ataca, ¿vale?, una posición nuclear, amigo, todos somos conscientes de las consecuencias que eso tiene, ¿no? No te voy a decir que ocurrirá algo como Chernóbil, ¿vale? Con ese reactor y toda la liberación, la radiación, pero, oye, cuando tú atacas un enclave nuclear, ¿vale? O sea, las consecuencias pueden ser catastróficas. Si a esta gente tanto le importa la salud, ¿vale?, y la seguridad pública de la región, pues hombre, atacar enclaves nucleares, más cuando tienes al organismo, ¿vale?, al organismo de la energía atómica de Naciones Unidas in situ haciendo inspecciones, y aunque están ahí haciendo inspecciones, aunque Irán se sienta a la mesa de negociaciones, estos criminales les atacan las instalaciones nucleares. O sea, es que, de verdad, ya, o sea, yo sé que no soy objetivo, no soy neutral, pero es que... hay momentos, ¿sabes qué? Yo creo que hay momentos en la vida de la humanidad en que no se puede ser neutral, no se puede ser objetivo, porque la paz mundial depende de esto, Fernando. Yo estoy objetivamente en contra del genocidio, punto. Estoy objetivamente en contra de ataques militares contra otros. Exacto. Es también una postura necesaria. Exacto, amigo. Dicho eso, querido amigo, y ya para terminar, ¿está Estados Unidos una potencia en sus años, en años complicados, en capacidad de intervenir como ha anunciado Trump? A ver, estar en capacidad sí, pero esto va a generar un desgaste en Trump. Mira, el ejemplo que acabas de poner, Ted Cruz era, ¿no? Con Tucson, sí. La base dura de Trump, ¿vale? La MAGA, ¿no? Make America Great Again, ya está empezando a criticar, porque ¿cómo se vendió Trump, Fer? Como el gran negociador, como el que no interviene en guerras extranjeras. Ese fue su legado del primer mandato. Es más, Trump fue a ver al chino de los huevos a Corea del Norte. Se fue al paralelo 38 a darle la mano, ¿vale? A nuestro amigo de Corea del Norte. Entonces, creo que más que la capacidad o no, es el desgaste. Se lo está pensando muy seriamente. Porque, Fer, esto es una guerra para Israel. O sea, como todas las puñeteras guerras que han causado aquí. O sea, ¿cuál es el interés de Estados Unidos, de verdad te lo digo, en volver a prender fuego a Oriente Medio? O sea, ¿no aprendieron ya con Afganistán? ¿No aprendieron con Irak? O sea, ¿qué van a hacer? ¿La misma tontería ahora en Irán? O sea, ¿cuál es el beneficio para la población estadounidense de eso? Nada. Pero en Estados Unidos tienes un lobby sionista judío muy fuerte y tienes una horda de fanáticos sionistas evangélicos y de, obviamente, intereses económicos que siempre van a upar las guerras, ¿vale? Pero repito, yo dudo que a Trump esto le beneficie, amigo. O sea, por eso... Ajá. ¿Y en qué saco cae, por ejemplo, el llamado a la oposición iraní de colocarse en la postura de Israel y Estados Unidos? Bueno, porque eso es lo que quieren. Es que esa es la realidad. Oye, pero cuando llaman a la realidad político-social de Irán hoy por hoy, esa factibilidad, es decir, que la oposición abrace esta ofensiva contra su propio país y la apoye. Pero tú sabes a quién tienen puesto de sucesor. ¿Sabes a quién llaman cuando llaman a la oposición? Al hijo del Shah de Persia. O sea, brother, al dictador que fue sirviente de Israel, que va a Jerusalén todos los años a comer con Netanyahu. Hay vídeos recientes que salen ahí dados de la mano, ¿vale? O sea, no me jodan. Y esa es la democracia que quieren meter en Irán. Esa es, pues que se la metan por el orto. Y esta es la realidad, Fernando. Están buscando dinamitar al régimen, están buscando poner a un títere en lugar del régimen de los ayatolás, pero no por cuestión moral de religión, porque los ayatolás son dignos y no les dejan hacer lo que les da la gana. Y esto es, amigo, entonces, una de las salidas de esta guerra es esa.
están tratando de generar desgaste interno, tratando también, en las cartas está puesto, asesinar al Ayatollah Khomeini, ¿vale? Para provocar convulsión interna y hacer caer al régimen. Entonces, ¿esto es democrático? ¿Esto de interferir en las democracias o en los regímenes internos, eso es democracia? ¿Eso es civilización occidental? O sea, métansela por el orto. Pero sí, es lo que están buscando. Han hackeado la televisión iraní metiendo protestas. O sea, están azuzando esto. Y esto responde a tu pregunta anterior, Fer. O sea, Trump ni le conviene ni debería meterse ahí a capitanear una guerra en un país que ni conoce, sino que más bien es desgastar a Irán. Por eso metieron a Irán en la negociación, para engañarlo, ganar tiempo y luego bombardearlo, recabar información de su programa nuclear para luego asesinarlos. Es lo que están tratando de hacer. No quieren ir a una guerra directa con Irán, porque, repito, Irán no es Palestina ni es Afganistán, ¿vale? Y ya hemos visto el poder militar. Es verdad que a nivel de la ofensiva aérea y otras cosas, la superioridad israelí está latente ahí, pero una guerra con Irán, amigo, no le conviene a nadie, y menos al idiota este de Trump, que aunque es idiota, pues tampoco es tan idiota y a veces se da cuenta. Pero termino. Siempre tiene que ser el protagonista, ¿no? Entonces, le ves ahí como esos trinos de Twitter, ¿no? Sabemos dónde está el Ayatollah, pero no te voy a invadir, pero pórtate bien o te tiro un pepino. O sea, payaso, ¿vale? Payaso. Eres el payaso del circo y el dueño se llama Netanyahu, pero él quiere ser el dueño. Hay más actores en este momento dispuestos a ingresar al conflicto. Es decir, visto además que el domo de hierro no es tan invencible como se pretendía hasta hace unas semanas, esto podría tal vez involucrar a otros países de la región en el conflicto. A ver, yo creo que es un rasgo siempre de este mundo, de la guerra híbrida de cuarta generación, que ya no son guerras pues como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, conflictos declarados en un terreno, ¿vale? Contando tropas de un lado, tropas del otro, sino que son conflictos asimétricos, intermitentes, donde tienes 3 días de respuesta de misiles y luego eso se calma, pero la guerra continúa a través de atentados terroristas o la guerra continúa a través de sanciones económicas. Y este es el conflicto de hoy en día, Fer. Pero fuerzas incluidas ya hay. Es decir, los hutíes de Yemen llevan en guerra hace tiempo. Claro, de esto nadie te lo habla, pero esos cabrones... Mira, Yemen es el país más pobre de Oriente Medio, pero, claro, tienen armamento iraní y están jodiendo a barcos, a cargueros estadounidenses y europeos, porque Yemen está en una posición geográfica privilegiada. Y todas esas rutas de comercio que pasan por ahí les están tirando pepinos a los barcos, les están jodiendo vivos, ¿vale? Entonces, ese foco lo tiene siempre prendido, como tenías prendido el foco de Hezbollah en Líbano, pero hay que reconocer, Israel lo hizo muy bien, ¿vale? Este ataque, ¿no? Desgaste que hicieron contra Hezbollah, los apagaron. Siria no está activo porque Siria tiene hoy un régimen de Al-Qaeda favorable a Israel, pero un rasgo de estas guerras, Fer, es que esto es un tablero donde siempre hay varios actores y donde vas a ver que a veces se activa más un foco, se activa el otro, pero digamos que, a ver, no creo que va a escalar a un conflicto mundial, no es que va a ser la superguerra mundial, porque a nadie le conviene. Ahí tienes a Putin, lo acabas de decir tú, creo, si te he leído antes, Putin llamando a intermediar. A nadie le interesa, Fernando, ¿vale? Bueno, a algunos sí, obvio. Pero yo creo que esto va a ser siempre esto, ¿vale? Va a ser unos días de pepinazos, otros días de buscar otra estrategia. Cuando ya se calme el escenario bélico, probablemente intensificarán la fase de cambio de régimen, que es lo que yo te decía, ¿vale? Por eso están ya... Es que, loco, son descarados, o sea, podían inventarse un Guaidó, por lo menos, ¿vale? O sea, no. En vez de inventarse un Guaidó, ponen al hijo del Shah de Persia, loco, o sea... Es como decir en España, voy a poner al hijo de Francisco Franco para destruir la democracia española. O sea, cabrón, trabájalo un poco más, ¿vale? Así que, repito, esto ya es un tablero geopolítico, regional, pero que escale algo mundial tendría que intervenir Estados Unidos,
¿Dónde tendría estamos que... nosotros, entonces? Ya para ponerle punto final, porque tengo a Pablo Marín en la plataforma. ¿Dónde estamos nosotros con Gabriela Sommerfeld abrazada a la bandera de Israel y al discurso de Netanyahu? ¿Cómo nos coloca en el concierto mundial esta actitud ya a día de hoy, revelado lo revelado? A ver, nosotros no somos nada, Fer. No lo digo en tono despectivo, pero Ecuador es un país chiquitito, no somos potencia de nada, entonces somos prescindibles. Es más, tan aliados que éramos, puta, de Israel y Estados Unidos, que cuando nos matan 11 militares, ¿no? Ahí en la zona esta de minería ilegal, el Rambo ecuatoriano dice, pagarán las consecuencias, estaremos con ellos. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya no se habla de esto, ¿no? Porque aquí en Destellocracia, ahora ya estamos hablando de la ley económica criminal. ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Entonces, amigo, aquí no contamos para nadie, para nada. Pero, como buena mentalidad colonial que tenemos, y Gabriela Sommerfeld, judía, Mónica Heller, Cámara de Comercio de Quito, judía, ¿vale? Es este lobby metido ahí con Noboa, ¿vale? Poderoso, que es el que te está manejando en las relaciones exteriores. Entonces, pero somos... Es también de ascendencia. Reinberg es de ascendencia también judía, ¿no es cierto? Probablemente, pero los duros son esos, ¿vale? Que por cierto, otro día hablamos, tanto que hablan de los Druze. Investiguen quién era el representante de la firma de los Druze, ¿vale? Qué apellido judío, ecuatoriano, poderoso y con historia de tráfico de armas, firmó ese contrato, ¿vale? Tanto que habla. Ahí te dejo la bomba. Con historia de tráfico de armas. Me dejas pensando, ya lo conversaremos. Ahí os lo dejo, busquen el apellido, ¿vale? Tanto que dicen que Correa los Druze, Correa Fausto Valdivieso. Busquen qué apellido judío está detrás de los Druze. Y luego me vienen a contar quién es el pueblo pacífico. Bendiciones, inshallah. De mis charlas con Jorge Gabriela, querido amigo. Querido, te dejo, que tengo a Pablo Marín en la... ¡Listo! ¡Listo! Abrazos, bendiciones del Ayatollah Khomeini. Besos. Chao, chao. Bien, Jacobo García.